El mensaje de la cruz. Reverendo Dr. Jerok Lee. Capítulo 10. ¿Qué es herejía? 1. La definición bíblica de herejía. 2. El espíritu de verdad y el espíritu de mentira. 3. Algunas sectas heréticas. 2 Pedro 2. 1-3. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Conforme se ha desarrollado esta civilización materialista, cada día más y más personas niegan la existencia de Dios debido a que dependen de su propia sabiduría y conocimiento. Y mientras el pecado se ha extendido, el espíritu de las personas se ha entenebrecido y se ha corrompido. Por eso, mucha gente es engañada por mentiras, porque no pueden distinguir entre lo verdadero y lo falso. También cometen el error de juzgar a otros basados en su propio concepto de justicia y de acuerdo a sus propios ideales. En Mateo 12, 23-37, Jesús sanó a un hombre ciego y mudo que había estado poseído por un demonio. No obstante, cuando los fariseos oyeron esto dijeron: «Este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios». Ellos juzgaron que la obra de Dios había sido hecha por un demonio. Jesús les dijo: «Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero». Los fariseos concluyeron que lo que Jesús había hecho por el poder de Dios era la obra de un demonio. Esto es blasfemar contra el Espíritu Santo. Por eso, estos fariseos no podían ser perdonados. Si usted basado en la Biblia distingue claramente entre la verdad y la mentira, no juzgará a otros ni será engañado por lo falso. Profundicemos un poco más en lo que es herejía, desde la perspectiva de Dios, en cómo podemos diferenciar entre el Espíritu de Dios y los espíritus malignos, y al respecto, mencionaremos algunas sectas heréticas ante las que es necesario ser muy cauteloso y estar siempre alertas. 1. La definición bíblica de herejía. El diccionario de Oxford define herejía como una creencia o una opinión que está en contra de los principios de una religión en particular. Algunas personas solo consideran verdadero aquello en lo que creen y piensan que las otras religiones son herejías. Por ejemplo, para un budista solo el budismo es la verdad y la vía correcta. Para ellos las otras religiones no son verdaderas. Pablo, acusado como cabecilla de una secta herética. En Hechos 24:5 se cita: «Hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos». Aquí, la secta de los nazarenos tiene la connotación de secta herética, y esta es la primera vez que la palabra secta aparece en la Biblia. Los judíos presentaron ante el gobernador romano cargos contra Pablo porque pensaban que el evangelio que Pablo predicaba era herético. Pablo refutó esta acusación y confesó su fe como se recoge en Hechos 24, 13-16. «Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, con la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de injustos. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres». ¿Era el apóstol Pablo en verdad un hereje? Primero, debemos buscar la definición de herejía en la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios, la única verdad existente, que puede ayudarnos a discernir entre la verdad y la mentira. El término, que tiene una connotación de secta o grupo herético, aparece 5 veces en la Biblia.
Sin embargo, la definición de herejía es mencionada solo una vez. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y hasta negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Pedro 2:1. Y hasta negarán al Señor que los rescató, se refiere a Jesucristo. En el principio el hombre estaba con Dios y vivía de acuerdo a su voluntad. Sin embargo, después de su desobediencia, Adán se convirtió en pecador y estuvo bajo el dominio y control del diablo. No obstante, Dios tuvo piedad de todos aquellos que iban por la senda de la muerte. Dios envió a Jesús, su único Hijo, como ofrenda de paz y permitió que fuera crucificado, para que por medio de su sangre, pudiera abrir el camino de la salvación. Dios obró para nosotros, los que una vez habíamos pertenecido al diablo, para que al creer en Jesucristo, nuestros pecados fueran perdonados. Además, recibimos vida eterna y volvemos a ser parte de la familia de Dios otra vez. Por eso, podemos decir que Jesús al ser crucificado, nos compró por precio de sangre, y la Biblia nos dice que Jesús es el soberano Señor que nos compró y redimió. Los herejes niegan a Jesucristo. Ahora usted sabe que, hereje, se refiere a aquellos que niegan que el Señor los compró o redimió, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Este término nunca antes se había usado hasta que Jesús completó su misión como el Salvador. El nombre Jesús significa, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo es el ungido. Jesús llegó a ser el Salvador solo después de haber cumplido su misión, ser crucificado y resucitar al tercer día. Por esto no se puede encontrar este término en el Antiguo Testamento o en los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los cuales se registra la vida de Jesús. Incluso los fariseos, los maestros de la ley y los sacerdotes que perseguían a Jesús no usaron este término. Tampoco fue usado por los sumos sacerdotes. Solo después que Jesús resucitara al completar su misión como el Cristo, apareció la frase, el pueblo hasta negará al Señor que los rescató. Y a partir de entonces, la Biblia empezó a prevenirnos acerca de estos herejes. Por lo tanto, si las personas creyeran en Jesucristo como el Señor que los redimió y los rescató, entonces no son herejes. Si niegan esto son herejes. El apóstol Pablo no negó a Jesucristo quien lo había rescatado y redimido con su preciosa sangre. En vez de esto, Pablo dio gracias a Jesucristo, a quien proclamaba donde quiera que fuera, y por eso, fue perseguido y tuvo que pagar un alto precio. 5 veces recibió de parte de los judíos 40 latigazos menos uno. Una vez fue apedreado. Fue encarcelado, perseguido por los gentiles y por sus propios compatriotas, y fue traicionado por aquellos en quienes confiaba. A pesar de todo esto, Pablo llegó a ser un hombre de gran poder, sobreponiéndose y venciendo esos sufrimientos con gozo y gratitud, y glorificando a Dios, sanando a incontables personas en el nombre de Jesucristo hasta el día en que murió como un mártir. Pablo predicó el Evangelio con demostración del poder de Dios. Debes saber que el poder de Dios no puede ser demostrado por aquellos que niegan a Dios el Creador y a Jesucristo, quien tiene la misma naturaleza de Dios, porque la Biblia explícitamente lo dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, Salmo 62 horas y 11 minutos. No se debe juzgar a una persona que muestra el poder de Dios porque ese poder prueba que ama a Dios y que Dios está con él. En Gálatas 1, 6-8, Pablo, a quien se le había llamado cabecilla de la secta de los nazarenos, nos previene en forma muy rigurosa a no seguir ni predicar un evangelio diferente al mensaje de la cruz. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo, os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aún hoy en día, algunas personas son consideradas o juzgadas como herejes aun cuando nunca han negado a Jesucristo y solo han predicado el Evangelio de Cristo, proclamando al Dios viviente y demostrando y obrando con su poder. No juzgar inopinadamente a otros como herejes. Yo también he sufrido y soportado una serie de pruebas al ser acusado de hereje por manifestar el poder de Dios y porque mi iglesia crecía cada vez más.
De hecho, desde que se fundó la Iglesia en 1982, el número de la congregación ha crecido a más de 100.000 miembros en las últimas 2 décadas. Por 7 años padecí de muchas enfermedades, y fui sanado inmediatamente por el poder de Dios. A partir de entonces procuré vivir para la gloria de Dios de la forma como lo hizo el apóstol Pablo. Puse mi vida en las manos de Dios y me concentré solo y siempre en Jesús. Desde que era laico, intenté testificar que Dios me había sanado y predicar el Evangelio. Luego de ser llamado como siervo de Dios, prediqué el mensaje de la cruz y proclamé al Dios viviente y a Jesús el Salvador. Incluso testifiqué acerca de Dios cuando oficié un matrimonio porque deseaba de todo corazón que más gente fuera salva. Me di cuenta de que la poderosa palabra de Dios y la evidencia del Dios viviente eran necesarias para dar testimonio del Señor hasta lo último de la tierra. Con este fin, oraba intensamente como lo hicieron los patriarcas de la fe, para recibir el poder de Dios y superar con gozo y gratitud todas las pruebas. Algunas veces hubo pruebas tremendas. Sin embargo, tal como Jesús recibió la gloria de la resurrección luego de su inmaculada muerte, Dios aumentó mi poder conforme a su voluntad cada vez que vencía una a una estas pruebas. Como resultado de ello, desde el año 2000, cada vez que predicaba alrededor del mundo, en países como Kenia, Uganda, Honduras, Japón, incluso en países mayoritariamente musulmanes e hindúes como Pakistán y la India, porque Dios es el único Dios verdadero y porque solo Jesucristo es nuestro Salvador, decenas de miles de personas se arrepentían. Los ciegos recibían la vista, los mudos hablaban, los sordos oían, y enfermedades incurables como el SIDA y diversos tipos de cáncer eran sanados. Estos milagros glorificaban grandemente a Dios. Por lo tanto, alguien que entiende completamente lo que es herejía, no juzgará ligeramente a otros como herejes. En Hechos 5, 33-42, se lee acerca de Gamaliel, un maestro de la ley, quien era un hombre respetado y reconocido por todo el pueblo. ¿Cómo actuó él? En ese tiempo, los fariseos del Sanedrín prohibieron a Pedro y a Juan testificar de Jesucristo. Sin embargo, ellos llenos del Espíritu Santo no obedecieron al concilio. Por eso, los miembros del Sanedrín querían matar a los apóstoles. Sin embargo, Gamaliel se paró ante el Sanedrín y ordenó que estos hombres fueran llevados por un momento afuera. Entonces se dirigió a ellos. Israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hechos 5, 35-39. Como se lee en este pasaje, usted podrá saber si un hecho milagroso no es de Dios, si fracasa al final, aun cuando las personas no hicieran nada por detenerlo. No obstante, si las obras son de Dios, aunque se opongan o estorben, no serán capaces de detenerlas. En vez de ello, se encontrarán luchando contra Dios y serán objeto de su castigo y juicio. Algunas veces las personas juzgan a otras como herejes, porque difieren en la interpretación de la Biblia, en las visiones del Espíritu Santo e incluso en cuanto al don de lenguas, aun cuando todos ellos reconocen la Trinidad de Dios y que Jesucristo vino en carne. Incluso algunos dicen que no necesitan del don de lenguas ni de las visiones, y que estas obras del Espíritu Santo son equivocadas y malinterpretadas porque no se registra ni se menciona que Jesús hablara en lenguas ni tuviera visiones. Sin embargo, la Biblia menciona que esto es bueno para nuestra edificación. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. 1 Corintios 12, 7-11. Consecuentemente, no se debe calumniar ni juzgar como herejes a aquellos que tienen diferentes clases de dones del Espíritu solo porque usted mismo no los experimenta.
2. El espíritu de verdad y el espíritu de mentira. En 2 Pedro 2:1, hay una explicación acerca de la herejía. La Biblia previene acerca de falsos profetas y maestros que secretamente introducen herejías destructivas. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. 2 Pedro 2, 2-3. También en 1 Juan 4, 1-3 se cita: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Probar si el espíritu es o no de Dios. Hay espíritus buenos que pertenecen a Dios, y que lo guían a la salvación, y también hay espíritus malvados que lo engañan para su perdición. Aquel que tiene el Espíritu de Dios, reconoce que Jesucristo vino en carne. Cree en la Trinidad de Dios, Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Por tanto está sellado como hijo de Dios. Puede entender la verdad, y con la ayuda del Espíritu Santo, vive conforme a la verdad. Sin embargo, el que tiene el espíritu del anticristo se opone a Jesucristo con la palabra de Dios y niega su obra redentora. Debe tener mucho cuidado y ser capaz de distinguir a los anticristos, porque el anticristo a menudo obra entre los creyentes al usar o emplear mal la palabra de Dios. En todo caso, negar a Jesucristo es lo mismo que pelear contra Dios, quien lo envió a este mundo. La Biblia nos advierte acerca del anticristo en 2 Juan 1, 7-8 de la siguiente manera. Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis la recompensa completa. En 1 Juan 2:19 hay otra advertencia para nosotros: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Hay dos clases de anticristo: el hombre que está poseído por el espíritu del anticristo, y el hombre que es engañado por el espíritu del anticristo. Ambos tratan de engañar al ser humano que tiene el Espíritu Santo. Capturan a los hombres para oponerse a la palabra de Dios y los engañan por medio de sus razonamientos. Aquellos cuyos pensamientos están totalmente controlados por el espíritu del anticristo se les llama endemoniados o poseídos. Si un ministro transmite el espíritu del anticristo, estaría conduciendo a los miembros de esa iglesia por el camino de la perdición, cautivados por el espíritu del anticristo. Por eso, usted debe saber claramente del espíritu de verdad y del espíritu de mentira, a fin de no ser engañado por el espíritu del anticristo, y así poder vivir conforme a la verdad y a la luz. Cómo distinguir y discernir los espíritus. En 1 Juan 4, 5-6 se cita: ellos son del mundo, por eso hablan de las cosas del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios, nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El término mentira o error se refiere a una declaración que no es verdadera. El espíritu de error es un espíritu mundano que lo engaña haciéndolo creer que lo falso es verdadero, y lo lleva fuera de los límites de la fe. Es decir, aquel que es de Dios escucha la palabra de verdad, pero el que pertenece al mundo escucha las palabras mundanas, y no la verdad. Por eso es fácil reconocerlos. Si conoce la verdad, le resultará obvio poder diferenciar la luz de las tinieblas. Entonces podrá aseverar: esta persona está en la verdad, pero aquella otra persona está en la oscuridad. Por ejemplo, si el día domingo alguien dice: vayamos de paseo en la tarde. Asistamos solo al servicio de la mañana, ¿acaso no es suficiente? O si trata de oponerse al reino de Dios por medio de la mentira, afirmando incluso que cree en Dios, ese es el obrar del espíritu de mentira.
Si recibe el Espíritu de verdad que viene de Dios, usted podrá entender muchas cosas que Dios le revelará libremente. 1 Corintios 2:12. Es porque el Espíritu Santo mora en usted, que es un precioso Hijo de Dios. Él es el Espíritu de verdad y lo guía a toda verdad. No habla por su propia cuenta, habla solo lo que él escucha, y aún le dirá lo que está por venir. Por eso, Jesús dice en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. En Juan 15:26 nos recuerda otra vez del Espíritu Santo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Asimismo, en 1 Corintios 2:10 se lee, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Como está escrito, el Espíritu Santo es el único que conoce totalmente y percibe o escudriña la mente de Dios. Consecuentemente, aquellos que han recibido el Espíritu de verdad escuchan y oyen la palabra de verdad y la obedecen. Mientras más difundan y se extienda el reino de Dios y su justicia, más se gozarán y se regocijarán. Estarán llenos de vida, anhelando el reino celestial. No obstante, algunos asisten a la iglesia sin gozo porque no poseen la fe que agrada a Dios. Aún pertenecen al mundo y prefieren las cosas mundanas, como el dinero y las diversiones. Y como no pueden vivir en la verdad, no pueden anhelar el reino celestial ni amar a Dios de todo corazón. Finalmente, estas personas dejan a Dios por el espíritu de mentira, porque pertenecen al mundo y no tienen el espíritu de verdad. Asimismo, si alguien calumnia o murmura acerca de otros hermanos en la fe o turba o inquieta a otros, envidiándolos por ser fieles al reino de Dios y a su justicia, no tiene el espíritu de verdad. No permita que nadie lo desvíe. En 1 Juan 3:7, se nos insta a seguir, hijitos, que nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Usted no debe alejarse de la palabra de Dios para no ser engañado por filosofías falsas, porque solo la palabra de Dios puede instruirle. Solo entonces tendrá la completa seguridad de su salvación, será prosperado en este mundo y disfrutará de la vida eterna en el reino celestial. Sin embargo, el diablo hará todo lo posible para evitar que los hijos de Dios vivan por la palabra y más bien se comprometan con el mundo, se alejen de Dios, duden de él, y se le opongan. En 1 Pedro 5:8 se cita, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo puede Satanás engañar a los hijos de Dios? Esto se puede comparar a una mujer que es tentada por un hombre. Si una mujer se viste con gracia y dignidad y se comporta de una manera bien educada, los hombres no se atreverán a provocarla. Caso contrario, el hombre puede muy fácilmente inducir al mal a aquella persona que no se comporta apropiadamente. Del mismo modo, Satanás se aproximará a aquel que no se pare firme en la verdad, y que duda de Dios. El diablo tienta a estas personas para que se alejen de Dios, y se le opongan, y al final las conduce por el camino de la perdición y de la muerte. Eva también fue tentada por el diablo porque fue sorprendida desprevenida al alterar la palabra de Dios. Por supuesto, aun cuando no cometa ninguna falta, usted podrá enfrentar pruebas. Es porque Dios desea bendecirlo de la forma como bendijo a Daniel luego de ser arrojado al foso de los leones o cuando Abraham tuvo que ofrecer a su único hijo como sacrificio a Dios. Cuando enfrenta pruebas y dificultades por no estar parado firme en la verdad, inmediatamente deberá de arrepentirse y dejar el pecado, echar fuera y rechazar toda tentación con la palabra de Dios y hacer su máximo esfuerzo para permanecer firme en la roca de la verdad. Parece firmemente en la verdad y no será engañado. En 1 Timoteo 4, 1-2 se menciona, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Este pasaje se refiere a los últimos días durante los cuales algunas personas que afirman tener fe se apartarán de su fe siguiendo espíritus engañadores y enseñanzas de demonios. Los engañadores son personas hipócritas, aun cuando sus hechos parezcan verdaderos y justos. Ellos oran delante de otros y tratan de ser fieles por dinero y no por gratitud a la gracia de Dios.
Al final, abandonan su fe y van por el camino de la perdición y de la muerte porque sus conciencias están cauterizadas por la mentira, por vivir fuera de la verdad y por ser indulgentes con las diversiones mundanas. A lo largo de la Biblia, Dios nos previene severamente para que no nos dejemos engañar. Jesús nos advierte en Mateo 7, 15-16, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Las palabras y las acciones de uno reflejan sus pensamientos y voluntad. Es decir, usted podrá reconocer a las personas por sus frutos. Si alguien tiene un fruto malo como odio, envidia y celos, en vez del fruto de la verdad, bondad y justicia, es un falso profeta. Muchos falsos profetas, con el espíritu del anticristo, están presentes en el mundo. Por eso, los hijos de Dios necesitan tener un claro conocimiento sobre la herejía y poder distinguir entre el espíritu de verdad y el espíritu de mentira. Satanás y los demonios nunca desperdician una oportunidad para engañar a los hijos de Dios y hacerlos pecar cuando titubean o dudan de la verdad. Cuando usted permanece firme en la verdad y la obedece, no será engañado por el espíritu de mentira, sino que vencerá fácilmente ese espíritu aun cuando se le aproxime. No debe admitir ni adherir ninguna otra enseñanza, ni ser engañado por esas doctrinas que están en contra de la verdad. En vez de ello, obedezca la palabra de Dios y siga la dirección del Espíritu Santo, a fin de que pueda permanecer irreprensible hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. 3. Estar prevenidos acerca de algunas sectas. Después que el Evangelio se haya predicado y difundido en todos los rincones del mundo, surgirán asimismo muchas sectas y grupos heréticos. Procurarán engañar y llevar a los hijos de Dios por el camino de la muerte y de la perdición. Se caracterizan por tener varios factores en común. Son negligentes respecto de la Biblia y distorsionan el Evangelio. Aparte de la Biblia, usan como texto sagrado sus propias escrituras. También, basándose en sus escrituras o textos, consideran sagrado al fundador de su religión. No predican el mensaje de la cruz, la resurrección, ni el retorno de Jesucristo. En vez de ello, engañan a las personas para que se alejen de Dios. Además, la mayoría de ellos son codiciosos y hacen todo lo posible por obtener dinero. Examinemos alguna de ellas en detalle. Primero, se debe tener mucho cuidado con la llamada Iglesia Unificada, la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Mundo Cristiano, fundada por San Myung Moon. La Iglesia Unificada niega el carácter divino de Jesucristo y la Trinidad, considerando a Jesús como una creación o como una criatura. Además, afirman que Jesús solo salva nuestro espíritu y no nos libera de nuestra naturaleza carnal. Insisten en que necesitamos una segunda venida del Señor en carne para salvarnos de nuestra corrupción carnal. Además, San Myung Moon, nombre que se menciona en su panfleto titulado Wolliganon, o An Exposition on Fundamental Principles, una exposición sobre principios fundamentales. Moon se proclama a sí mismo como el Salvador que ha retornado. Esta persona ha puesto todo su empeño en obtener dividendos y ganancias a través de varias entidades corporativas en Corea, los Estados Unidos y Europa a través de las cuales se ha hecho extremadamente rico. Segundo, se debe tener mucho cuidado con los testigos de Jehová. Ellos iniciaron su trabajo en los Estados Unidos en el siglo XIX. Niegan la Trinidad de Dios y consideran a Jesús solo como una de las criaturas de Dios. Insisten que no hay una segunda venida de Jesucristo y que el reino celestial ya vino a este mundo. También creen que el reino de Dios empezó en 1914. Enseñan en base a su propia traducción de las Escrituras, llamada New World Translation, la traducción del Nuevo Mundo. Debido a su mala interpretación de la palabra de Dios y a su falta de fe en el milenio, los testigos de Jehová han causado controversias y problemas sociales, evadiendo el servicio militar y rehusando saludar a la bandera de su país. Tercero, se debe estar prevenido de los mormones, que se adhieren a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fundado en 1830 en los Estados Unidos por Joseph Smith, los mormones son uno de los mayores grupos heréticos, junto con los testigos de Jehová y la ciencia cristiana. Enseñan el libro del Mormón, niegan a Jesús como nuestro Salvador,
no admiten el pecado original ni la Trinidad de Dios. Se aproximan al politeísmo. Cuarto, se debe estar alerta con la Asociación de Jesús de Corea para el avivamiento de la evangelización. En sus inicios fue llamada la Asociación para Evangelización, pero en 1980 cambió su nombre a la Iglesia del Padre Celestial. Su fundador Tae-Sung Park ya falleció. Él mismo se llamó el hombre justo del Este, o el árbol de olivo. Predicaba de un Dios diferente al Dios del cristianismo y proclamaba que era el Salvador enviado por su Dios. Tienen su propia escritura, Principle of Mystery, Principio del Misterio, que afirma que la salvación no viene del cristianismo, sino solamente del árbol de olivo. Ha sido separado del cristianismo y ha establecido esta asociación de evangelización en muchas ciudades de Corea. Además, ha controlado y administrado algunas compañías como Sinanchon y Saiyon. De esta manera, para nuestra sorpresa, en nuestros días hay numerosas sectas heréticas. Hay aquellos que se oponen a Jesucristo usando mal la palabra de Dios, los que niegan el reino celestial, aquellos que afirman ser Jesucristo mismo y niegan el mensaje de la cruz, la Trinidad y las obras del Espíritu Santo. Hay también numerosos falsos profetas y muchos otros más. Jesús nos dice que, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas, pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, pues por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 35-37. El hombre bueno tiene un buen corazón, y no puede causar maldad o daño a otra persona, sin importar si le beneficia o no. Sin embargo, el hombre malo no puede regocijarse en la verdad. Causa y provoca toda clase de maldad para hacer tropezar a otros debido a su envidia y celos. Aun cuando sus palabras parezcan correctas y justas, no podremos decir que es un hombre bueno si habla mal de otros o trata de apartar a una persona de otra. Por eso, siempre tiene que orar y estar alerta para no ser engañado. Debe poder distinguir si los espíritus son verdaderos o no, y nunca juzgar a otros. Además, debe permanecer firme en su fe en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creer en toda la Biblia y obedecerla y vivir de acuerdo a ella. Ven, Señor, Jesús. Fin.